gran amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme. Sé mi puente al cielo, llévame a Dios. Y así como tú, quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su amor, de su María, cuídame, con tu manto cúbreme, transforma mi corazón, sé mi compañía. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme. Sé mi puente al cielo, llévame a Dios. Y así como tú, quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme. Sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios.
muestra que se mantenía el estímulo y el valor para poder proclamar la palabra. Los creyentes estaban en medio de amenazas de parte de los líderes religiosos. Había tensión política y persecución religiosa. En este contexto apareció Bernabé en la historia. A pesar de los peligros que enfrentaban aquellos que profesaban la fe cristiana, Bernabé no solo confesó a Cristo, sino que se unió a su iglesia y lo hizo de una manera comprometida. El texto citado arriba dice que él tenía una propiedad, pero la vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. El poder del Evangelio había transformado a este hombre. Se le refirió al Señor con un compromiso similar a su responsabilidad y compromiso son palabras en peligro de extinción hoy. Los cristianos, sin embargo, estamos llamados a imitar el ejemplo de Bernabé. Un ejemplo de generosidad. En los años de Pablo, los puertos de Corintios 4, 17, como dice ese comentario. Estos versículos forman un vínculo introductorio en el capítulo 5 de Hechos. La generosidad de Bernabé es presentada en acusado contraste con la hipocresía de Ananías. Este hombre fue quien rendido no se condujo con mezquindad ante la necesidad de los hermanos de la iglesia, sino que obró con generosidad. No se sabe cómo ni por qué Bernabé obtuvo aquella tierra en condiciones normales. Claro que era un levita. Tal vez no lo habría poseído. Sin embargo, sabemos que la ley del amor obró de tal manera en la vida de este hijo de consolación que vendió el campo y puso dinero en los pies de los apóstoles. En medio de una situación altamente
Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, sí, bueno, ahí estamos saliendo. Aparentemente no estaba saliendo en algunos de los para el YouTube, pero bueno, ahora me están avisando que sí. Bueno, vamos a arrancar de vuelta con el programa. Eh, Muchas gracias, Maxi. Dios es para todos en la misma medida. Esto es Cuenta Regresiva en Radio Morenita del Valle, en el 104.5 de tu dial. Yo soy Daniel de la Fuente. Y este programa dedicado a todo al público en general está saliendo desde Radio Morenita del Valle, desde la ciudad de Concepción en Tucumán, Argentina. Bueno, en el día de hoy, como todos los domingos, vengo a compartirle la lectura y reflexión del Evangelio. Pero antes de comenzar, quería hacer referencia a uno de los personajes que comenta una de las lecturas, precisamente la primera lectura, y se trata de Bernabé, y que tiene que ver con aquel mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice en el Evangelio: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y esta persona en Bernabé da cumplimiento a ese mandato y al testimonio que todas las personas deberíamos dar sobre la fe, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, paso a leerle. Bernabé, sin duda, fue un hombre con un rol cardinal en la labor de la extensión del Evangelio en el primer siglo. Tenía una visión diferente de las cosas y en especial de las personas. Fue un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, confiable y leal a la causa de Cristo. El Espíritu Santo determinó darle un espacio en la inspirada narrativa del libro de los Hechos. Él no fue un hombre perfecto, pero sí valeroso. En la introducción de Bernabé en el relato de Lucas leemos: y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Bernabé también fue compañero del apóstol Pablo en los primeros años de su ministerio. Su labor es encomiable y ejemplar para todos nosotros. Te animo a que veamos algunas lecciones que podemos aprender de este hombre. Bernabé, un ejemplo de compromiso. Si bien la experiencia de la iglesia primitiva en Jerusalén muestra que se mantenía el estímulo y el valor para proclamar la palabra, los creyentes estaban en medio de amenaza de parte de los líderes religiosos. Había tensión política y persecución religiosa. En este contexto apareció Bernabé en la escena. A pesar de los peligros que enfrentaban aquellos que profesaban la fe cristiana, Bernabé no solo confesó a Cristo, sino que se unió a su iglesia y lo hizo de una manera comprometida. El texto citado arriba dice que él tenía una propiedad, pero la vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. El poder del Evangelio había transformado a este hombre, por lo que siguió al Señor con compromiso sin mirar las posibles consecuencias. Responsabilidad y compromiso son palabras en peligro de extinción el día de hoy. Los cristianos, sin embargo, estamos llamados a imitar el ejemplo de este hombre. Un ejemplo de generosidad. Regresemos otra vez a los versos referidos. Como dice en su comentario, estos versículos forman un vínculo introductorio en el capítulo 5. La generosidad de Bernabé es presentada en acusado contraste con la hipocresía de Ananías.
Este hombre fue alguien desprendido. No se condujo con mezquindad ante la necesidad de los hermanos de la iglesia, sino que obró con generosidad. No se sabe cómo ni por qué Bernabé obtuvo aquella tierra en condiciones normales, dado que era levita. Tal vez no la habría poseído. Sin embargo, sabemos que la ley del amor obró de tal manera en la vida de este hijo de consolación que vendió el campo y puso el dinero a los pies de los apóstoles. En medio de una generación altamente materialista, nos hace bien mirar la generosidad de este hombre y replicarla. Oremos que Dios nos dé un corazón como ese. Un ejemplo de amor y humildad. Cuando Lucas habla de Saulo, previo a su conversión, nos dice que hacía estragos en la iglesia, se refieren a Pablo, al echar a creyentes a la cárcel. Por tanto, después de su conversión, cuando él quería reunirse con los discípulos en Jerusalén, ellos dudaban por miedo. Sin embargo, Bernabé lo introdujo al contarle lo que Dios había hecho y por medio de Pablo, y entonces los discípulos estuvieron dispuestos a aceptarlo. Este cambio de reacción en los discípulos implica que Bernabé tenía un lugar de liderazgo en la iglesia. Sin duda lo consideraban como alguien confiable y amante de los demás. Precisamente su amor por Pablo lo movió a introducirlo a los líderes de Jerusalén. Este mismo amor y humildad hizo que años más tarde buscara a Pablo para que lo acompañara en la tarea de instruir a la creciente iglesia de Antioquía. Esta iglesia luego los enviaría por mandato del Espíritu Santo en lo que conocemos como el primer viaje misionero de Pablo. El amor de Bernabé por el prójimo lo condujo a ser humilde y por tanto introducir a otro, en este caso a Pablo, en el ministerio, rehusando llevarse solo la gloria. De hecho, no solo introdujo a Pablo, sino que también lo dejó liderar. Bernabé, un hombre humilde, reconoce el llamado y los dones en otros. No importa si eso implica convertirse en un líder secundario. Esta es una evidencia de un corazón impactado por la gracia del Evangelio. Al inicio del segundo viaje misionero, según los Hechos del 15:36 en adelante, vemos otra escena en la que se muestra esta característica en Bernabé. Pablo quería que el equipo misionero volviera a visitar a los hermanos en las ciudades donde había estado en el viaje anterior. Bernabé estaba de acuerdo, pero quería llevar a Juan Marcos, su sobrino. Pablo se opuso porque este joven los había abandonado en el primer viaje. Esta situación los llevó a un desacuerdo que Pablo se fue con Sila y Bernabé por otro lado se fue con su sobrino. No obstante, Juan Marco se convirtió en el futuro en alguien que no solo apoyó al mismo Pablo, sino que además fue usado por Dios para escribir el Evangelio de Marcos. Se cree que con el dictado del apóstol Pedro. Es decir, finalmente, de alguna manera, la experiencia al comienzo del segundo viaje misionero sirvió de estímulo para este muchacho y eso fue causado por la decisión de Bernabé. Esto nos recuerda que la iglesia necesita gente dispuesta a dar oportunidades a otros y a estimularlos a la fe y obediencia. Al conocer a este hombre en la palabra, los creyentes
Haríamos bien al preguntarnos, ¿nosotros también estamos dispuestos a exaltar a Cristo por encima de nuestros intereses personales, siendo ejemplos de compromiso, generosidad y amor? Bueno, esto es lo que tengo para leerle con respecto al Bernabé. Principalmente alguien generoso, valiente y humilde sobre todas las cosas. Miren las tres virtudes de este hermano contemporáneo con los apóstoles. Esto, digamos, aparte de todo eso, dice, hay un relato que ellos ya van a escuchar en la primera lectura, dieron testimonios a la comunidad de los frutos de aquella misión. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer en nuestra iglesia? Dar testimonio de los frutos de lo que Dios nos permite participar en la escritura de su reino de los cielos. Por eso quise leerle esta historia de Bernabé. Y aparece alguien importante que nosotros ni nos podríamos imaginar. El Evangelio de Marcos. ¿Quién fue Marcos? Decíamos nosotros. Conocemos a Juan, conocemos a Lucas, pero Marcos, aquí está la persona, justamente introducido por Bernabé. Introducido por Bernabé para escribir el libro de Marcos. Miren la importancia de una persona cuando se posee la humildad y toda aquella carga de fe y confianza puesta a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora vamos a pasar ya a la lectura del Evangelio sin vueltas, porque ya, se me hizo tarde con esto de que no nos conectábamos. Dice la primera lectura del Hechos de los Apóstoles. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayuno los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y le contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos, y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo que decía: Esta es la morada de Dios con los hombres, vivirá con ellos como su Dios y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: Ahora yo voy a hacer nueva todas las cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él.
Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, y por este amor reconocerán todo lo que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí tenemos la reflexión de los papas, y está escrito por nuestro querido difunto Papa Francisco. El Evangelio de hoy nos conduce al cenáculo para hacernos escuchar algunas palabras que Jesús dirigió a sus discípulos en el discurso de despedida, antes de su pasión. Después de haber lavado los pies a los 12, Él les dijo: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Pero, ¿en qué sentido Jesús llama nuevo a este mandamiento? Porque sabemos que ya en el Antiguo Testamento Dios ha mandado a los miembros de su pueblo amar al prójimo como a sí mismo. Jesús mismo, a quien le preguntaba cuál era el mandamiento más importante de la ley, respondió que el primero es amar a Dios con todo el corazón y el segundo amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la novedad de este mandamiento que Jesús encomienda a sus discípulos? ¿Por qué lo llama mandamiento nuevo? El antiguo mandamiento de amor se ha convertido en nuevo porque ha sido completado con este añadido. Como yo os he amado a vosotros, amaos los unos a los otros como yo los he amado. La novedad está completamente en el amor de Jesucristo, ese con el que Él ha dado la vida por nosotros. Se trata del amor de Dios universal, sin condiciones y sin límite, que encuentra el ápice sobre la cruz. En ese momento de extremo abajamiento, en ese momento de abandono al Padre, el Hijo de Dios ha mostrado y ha donado al mundo la plenitud del amor. Repensando en la pasión y la agonía de Cristo, los discípulos comprendieron el significado de esas palabras suyas, que como yo os he amado a vosotros, así os améis también vosotros los unos a los otros. Papa Francisco. Regina Caeli, 19 de mayo del 2019. Y bueno, toda la lectura, tanto las lecturas y la lectura del Evangelio están centrados en este mandamiento de amor. Son el testimonio, la conversión de Pablo y Bernabé como introductor de personas en la iglesia. Pero para ello requerían de la humildad de aquel hermano Bernabé, quien supo dar otras oportunidades, cosas que muchos de nosotros no sabemos dar a las personas que nos fallan. Nos fallan y nunca más le volvemos a dar una oportunidad a aquel hermano. Tal vez se le merezca una segunda oportunidad. ¿Sabe cuándo? Cuando lo vemos aquí en la iglesia, cuando de muchos conocemos el pasado. ¿Dónde está nuestra segunda oportunidad? En no criticarlos por lo que ellos hicieron en el pasado. Con solo eso ya les estamos dando la segunda oportunidad que ellos se merecen. Por eso dice ahí,
Bernabé no era un hombre perfecto, pero Dios le dio la oportunidad de formar parte del libro de la del libro del plan salvífico. Introduciendo a Pablo. Pablo era un criminal que se ocupaba de hacer enjuiciar, encarcelar y dar muerte a los seguidores de Cristo. Algo fuerte pasó en la vida de Pablo, el cual se convirtió y se puso en contacto con Bernabé. Y Bernabé lo presentó a los discípulos, como dice aquí. Los discípulos con cierto recelo, porque conocían quién era Saulo o Pablo, pero como Bernabé era alguien confiable, ellos lo aceptaron. Y de esta forma Pablo y Bernabé hicieron varias misiones fuera de Judea. Se extendió a lo que hoy en día es Grecia, Turquía, todos esos lugares, y se lo hacía a pie. Miren el amor de aquellos hermanos por los otros hermanos, por proclamar aquella orden de nuestro Señor Jesucristo, que vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos. Por eso dice aquí, en cada comunidad designaban presbíteros, con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Y no es nada esto. Aquí dice, al llegar, eran incansables también. Al llegar reunieron a toda la comunidad y les contaron lo que habían hecho por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Estamos hablando, cuando hablamos de gentiles, hablamos de personas que no eran judías, y cuando hablamos de paganos, hablamos de personas que no creían en Dios directamente. Por eso es muy importante el testimonio de todas las personas que se dedican al reino de los cielos. Por dar su testimonio, no se van a estar glorificando ellos mismos, van a estar ayudando a que otros hermanos también entren en la iglesia. Por eso no quise dejar de leerle la historia de este hermano Bernabé y la importancia que tiene en la iglesia católica. ¿Y por qué el mandamiento de amor? ¿Y por qué era el mandamiento de amor? Justamente este hermano refleja aquel mandamiento de amor que nuestro Señor Jesucristo nos pide en el relato del Evangelio del día. Ámense los unos a los otros como yo lo he amado. Y muy linda la reflexión de nuestro querido Papa Francisco, difunto Papa Francisco, haciéndonos mención y tratándonos de explicar cómo fue completado aquel mandamiento de amor del Viejo Testamento con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ese fue el mandamiento nuevo. Ahí comprendieron, con la ayuda del Espíritu Santo, los apóstoles, el valor de aquel nuevo mandamiento. Bueno, aquí yo los invito a una pequeña pausita. Vamos a leer vamos a ver qué podemos leer de lo que es el relato del estudio bíblico sobre el Evangelio del día de hoy. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús
que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca. Le hieren, le golpean, pero Él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo, santo, santo es el que reina. Santo, santo es quien me guía hacia la vida eterna. Santo es quien me cuida para que mi vida siga entera. Santo en la tormenta y en la oscuridad. Santo es quien me inspira para poder pelear. Santo es quien me ayuda para continuar. Santo el que me abriga, santo el que me cuida. Santo cada día me suspira de su vida. Santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Y bien, aquí estamos volviendo y pronto vamos a la lectura de lo que es este libro de escuela bíblica, que hace una reflexión sobre el estudio del Evangelio del día de hoy. La manifestación de la gloria de Dios. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Desde su encarnación y especialmente a lo largo de todo su ministerio público, el Padre ha sido glorificado por medio de la obediencia del Hijo. Todo lo que Él hizo, sus milagros y sus enseñanzas, habían contribuido a ello, pero ahora eso llegaría a su clímax cuando entregara su vida en la cruz. No obstante, la cruz no solo traería gloria al Padre, también lo haría sobre el Hijo. Notemos bien cada cosa que Él dice. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre en primera instancia. Asociar la cruz con la glorificación del Hijo puede parecer un pensamiento extraño en un principio, pero es lo que el Señor anuncia con toda claridad en estos versículos, y nosotros debemos hacer el esfuerzo de entender cuáles eran sus razones para hacer tal afirmación.
No cabe duda que la intención de Satanás al procurar llevar a Jesús a la cruz era la de vencerle públicamente. Él conocía bien el pasaje que decía que maldito todo el que es colgado de un madero, y por esa razón buscó por todos los medios que Jesús no fuera ejecutado por los judíos, que lo habrían lapidado, sino que quería que fuera ajusticiado por los romanos, quienes lo colgarían de una cruz, trayendo sobre él la maldición de Dios. Desde este punto de vista diabólico, Jesús quedaría expuesto a la más alta vergüenza posible, la maldición pública de Dios, al mismo tiempo que todas sus pretensiones de ser hijo de Dios quedarían anuladas definitivamente y, por supuesto, sería descalificado como Salvador del mundo. Todo esto lo que por mucho tiempo pensó Saulo de Tarso cuando perseguía a la naciente iglesia de Cristo. Para él, alguien que había quedado bajo la maldición de Dios no podía ser su hijo, sino un blasfemo con el que había que terminar a toda costa. Como vemos, Satanás tuvo cierto éxito momentáneo con su estrategia, y seguramente por eso el Señor se refirió a esa noche cuando Judas apareció al frente de una turba con el fin de prenderle en el huerto de Getsemaní, como vuestra hora y potestad de las tinieblas, como vuestra hora y potestad de las tinieblas. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En vista de todo esto, puede sorprendernos que Jesús diga aquí que el resultado de todos los planes diabólicos iban a tener como resultado que tanto el Hijo como el Padre fueran glorificados. ¿Cuál es la lógica de este argumento? Bueno, lo primero que hay que decir es que Satanás estaba totalmente equivocado. En realidad, el Hijo de Dios se había encarnado y había entrado en este mundo con el propósito explícito de morir en la cruz. Y lo que Satanás hizo en su maldad fue cumplir los planes de Dios. Por otro lado, a lo largo de estos capítulos estamos viendo que el Señor tenía pleno conocimiento de las intenciones de Judas, de los judíos y del mismo Satanás, pero no hizo nada para evitarlo. Es más, aquí muestra su plena aceptación de su muerte, puesto que sabía que la cruz iba a ser la mayor manifestación de la gloria de Dios que el mundo jamás ha visto y que nunca será vista en todo el universo. Por lo tanto, cuando Jesús salió del aposento alto para entregar a Jesús, cuando Judas salió del aposento alto para entregar a Jesús a las autoridades judías, el Señor, ante la inminencia de la cruz, dijo: ahora he glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. De hecho, el texto griego describe una acción ya completada, por lo que se podría traducir literalmente como ahora fue glorificado el Hijo, dando a entender con ello que en la mente de Dios la cruz era ya un hecho consumado. Ahora bien, ¿cómo puede la cruz de Cristo manifestar de este modo la gloria de Dios? Antes de responder a esta pregunta debemos hacer 3 aclaraciones previas. La primera de ellas es que aquel contexto cuando el Señor se refirió a su muerte o partida de este mundo no estaba pensando únicamente en su próxima crucifixión, sino también en su resurrección, ascensión y glorificación, y segunda venida en gloria a este mundo. Esto es lo que nosotros también nos referimos cuando hablamos de la obra de la cruz. En segundo lugar, es importante que aclaremos también qué quería decir el Señor con los términos gloria o glorificación. Y debemos decir que este término se usa en la Biblia para hablar de la manifestación de la naturaleza de Dios.
Recordemos el incidente cuando Moisés le dice al Señor: te ruego que me muestres tu gloria. Eso está en Éxodo 33:18. Si seguimos leyendo el pasaje, veremos que Moisés no vio a Dios en toda su majestad, sino que lo que Dios hizo fue proclamar el nombre de Jehová delante de él. Es decir, expuso delante de él cuáles eran sus atributos: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en tercer lugar, notamos también que la cruz revela tanto la gloria del Padre como la del Hijo. Por un lado, el Hijo glorifica al Padre con su obediencia y sacrificio, pero por otro, y el Padre responde glorificando a su Hijo por medio de su resurrección y ascensión. Esto no podría ser de otra manera, puesto que tal como hemos venido considerando a lo largo de todo este Evangelio, el Padre y el Hijo son uno. Volviendo entonces a nuestra pregunta, vamos a considerar diferentes aspectos de cómo la cruz revela el corazón y el ser de Dios. Pero vayamos por parte, veamos cómo lo explicó el Señor Jesucristo. Es verdad que aparentemente en la cruz no había gloria alguna, pero si profundizamos un poco, veremos que es precisamente allí donde la gloria de Dios se evidencia con la mayor nitidez posible. Ya hemos visto que Judas se disponía a consumar su traición, y aunque el Señor conocía perfectamente lo que había en su corazón, aún así, mientras todavía estaban cenando, le entregó un bocado de pan especial con el que una vez más le mostró su amor. Por lo tanto, podríamos decir que aquí vemos una muestra de amor de Dios al odio que el ser humano siente hacia Él. Pero como decimos, este detalle con Judas solo era una pequeña muestra del increíble amor divino, porque donde de verdad iba a ser perfectamente manifestado era en la cruz. Allí, mientras los hombres clavaban las manos del Hijo de Dios a aquella cruz, Él ofrecía su perdón y amor eterno a todo aquel que se arrepintiese. De este modo quedó clara la gran mentira que desde un principio Satanás había introducido en el corazón del hombre. Dios no os ama, solo quiere robaros la felicidad. Mirando a Cristo en la cruz, es imposible pensar que eso fuera verdad. Dios nos ama como nadie nos puede amar, y lo ha demostrado dando su vida por nosotros, para que de ese momento podamos disfrutar de la verdadera vida eterna. Así pues, todas las calumnias, difamaciones del demonio con respecto al carácter de Dios quedaban contestadas y su nombre era glorificado. La cruz nos muestra tanto el corazón del Hijo como del Padre, pues ambos están involucrados por igual en la obra de redención del hombre, de tal manera que la obra del Hijo en la cruz sirve para mostrar también la gloria del Padre. Por lo tanto, este versículo vuelve a destacar una vez más la perfecta armonía entre las personas de la Trinidad. Notemos de paso que aunque son una en esencia, sin embargo se trata de dos personas diferentes, puesto que de otro modo sería imposible que el uno glorificara al otro y otro
detalle interesante es que el Padre y el Hijo no se glorifican a sí mismos, sino el uno al otro recíprocamente, puesto que no existen para sí mismos, sino uno para el otro. Podemos decir con seguridad que Cristo nos dejó el supremo ejemplo de lo que significa dar gloria a Dios por medio de la obediencia hasta la muerte. Si hace un momento veíamos que el Hijo glorificaba al Padre, ahora vemos que el Padre se dispone a manifestar su gloria en el Hijo. ¿Cómo lo haría? Lo más probable es que la referencia aquí sea la resurrección de Cristo, siendo este el medio por el cual el Padre reivindicara a su Hijo y le glorificaría. Por supuesto, también estaría incluida aquí la ascensión y exaltación del Hijo al trono de la majestad en las alturas junto al Padre. Notemos que no se trata aquí de un acontecimiento lejano que habría de tener su cumplimiento al final de los días, sino que dice, enseguida glorificará. Podemos identificar esta glorificación del Hijo con lo que escribe el apóstol Pablo en otros lugares. Bueno, con esta lectura daríamos a entender lo que dice aquel pasaje del Evangelio cuando habla de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Y aquí está la explicación de aquella escritura que un poco nos confunde cuando la leemos, pero aquí nos explica claramente cómo se sucede todo aquello. Bueno, con este último yo me despido, los espero esta noche en la misa de horas 20 aquí en mi parroquia de Alvear, donde estaremos participando de aquella fiesta dominical y escuchando la homilía de nuestro querido sacerdote aquí en nuestra parroquia de Alvear. Esto es Cuento Regresiva en Radio Morenita del Valle, 104.5 de tu dial, desde la ciudad de Concepción en Tucumán, Argentina. La voz de la madre en tu hogar. A mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes, he preparado un aposento para ti. La tsunamita que te dice vive aquí, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más.
quiero